tiene sentido. Bueno, vamos a Ya no empezar este panel de porque cierre. claro, se había perdido. Exacto. Se pueden ir acomodando. Echezuri. Echezuri. Llego tarde. ¿Está? Sí, sí. La semana que viene. Ahí ponemos. ¿No? Sí, yo te iba a decir. Bueno, bien, puntuales, ¿eh? Estamos empezando en horario. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este panel de cierre, la historia oral en Latinoamérica, hoy, debates y perspectivas. Voy a presentar a los panelistas, los conocemos, pero bueno, corresponde la presentación de rigor. Cristina Viano es historiadora y fue presidenta de la obra y formó parte de la misma en su constitución en el año 2004. Es docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Rosario y dirige el programa de preservación documental de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Robson Laverdi es profesor de la Universidad Estadual de Ponta Grossa, así, del programa de posgraduación en Historia y director de acervos y pesquisa del Museo de Campus Gerais. ¿Bien? Okay. Y Gerardo Necoechea es investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y ha trabajado sobre memorias de distintas generaciones obreras, sobre migrantes mexicanos en Chicago y fue impulsor, los tres son impulsores de la historia, del estudio de historia oral en América Latina. Así que bueno, les damos la bienvenida, les agradecemos. Cada uno hablará 15, 20 minutos más o menos y después hacemos una ronda de preguntas. Cristina. Bueno, gracias Bettina. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a Bettina la invitación para participar con estos dos queridos colegas con los que nos hemos encontrado en oportunidades diversas y en espacios diversos. Así que, bueno. Y también aprovechar la oportunidad para celebrar este postergado encuentro entre quienes hacemos historia oral, porque si bien pudimos sostener el ritmo de nuestros congresos, no nos veíamos cara a cara desde el año 2018 en el encuentro de Trelew. Así que bueno, también es una oportunidad para celebrar. El tema que nos propuso Bettina para intercambiar hoy me obligó a pensar en aquello que, sumergidos en una práctica de la historia oral, no hacemos como un ejercicio tan frecuente. Y entonces en este ponerme a pensar me di cuenta muy rápidamente que me resultaba más sencillo trazar una suerte de historia de la historia oral en Argentina, y eso resultaba mucho, porque voy a hablar de Argentina con alguna proyección, no sería capaz. Me parece que pensar en lo latinoamericano, más allá de nuestros cruces, de nuestros encuentros, es una tarea imposible. Pero pensar en el pasado me resultaba mucho más sencillo que intentar trazar alguna suerte de mapeo o configuración de qué está pasando con la historia oral hoy en Argentina y en parte en América Latina. Entonces, a mí me parecía que efectivamente el proceso del desarrollo de la historia oral en Argentina ha sido indudablemente diverso, complejo, regionalizado, y que, digamos, esa regionalización también atiende a temporalidades específicas, ¿no? Ha sido una historia oral afectada, obviamente, por las dinámicas políticas e institucionales. Bueno, pero hoy lo cierto es que nos encontramos celebrando 30 años de Congreso,
19 años de existencia de nuestra Asociación Argentina, que esa fundación en el año 2004 fue una fundación que fue un punto de partida, pero también un punto de llegada de un proceso posterior. Digo, fundar la asociación fue posible por todos los desarrollos previos que se habían producido, ¿no? El número 11 de testimonios en la calle y el 12 en marcha, el primer número de testimonios en el año 2009. Quiero situarme un poco en esa coyuntura post-2000, ¿no? Porque me parece que sí, efectivamente, en las posibilidades de hacer y desarrollar la historia oral en nuestro país, el 2001, lo pongo como un símbolo, digamos, constituyó un quiebre, constituyó un clivaje entre esos años 90 que fueron muy difíciles, donde la historia oral y otros campos que intentaban desplegarse debían afrontar dificultades varias, ¿no? Y efectivamente, digamos, sortear dificultades desde, digamos, las luchas por la legitimidad del campo fueron innumerables en la década del 90, ¿no? Pero aún así, aún en ese marco de adversidades varias, se fueron desplegando proyectos de distintos niveles, tanto universitarios como locales, como en museos, públicos y privados, universitarios y no universitarios. Se fueron constituyendo acervos de fuentes orales. Entonces, digo, me parece que hoy estamos, lo primero que me parece que es constatable es que estamos muy lejos de aquel periodo en que la historia oral era sentada en el banquillo de los acusados por ser sospechosa de contravenir, de generar innumerables contravenciones al ejercicio de un oficio que en sus núcleos más duros se resistía a renovarse. Bueno, y me parece que la expansividad y el dinamismo de los abordajes que bajo el amparo de la historia oral no han cesado de desplegarse desde hace por lo menos 2 décadas, ¿no? Y acá sí intento alguna suerte de periodización, digamos, fueron poniendo en crisis los distintos argumentos denostativos, digamos, que fue la propia producción, a partir de esa vasta red que se fue generando, la que puso en crisis esos argumentos denostativos respecto de todas esas fuertes sospechas que se descargaban una y otra vez contra la historia oral. Pero, sí quiero advertir que yo entiendo que el proceso de legitimación de la historia oral, y esto es algo que podría discutirse seguramente, no tuvo que ver ni con un desplazamiento de intereses al interior del campo académico, ni tampoco con un cambio, como un subproducto del cambio de agenda de las ciencias sociales, sino que yo creo que fue muy fuertemente, el proceso de legitimación fue muy fuertemente logrado por procesos sociales vivos que venían desde afuera y que interpelaban fuertemente a las academias, ¿no? Obviamente, y esto también, ¿no? No puedo dejar de marcar la simultaneidad de estos procesos con otros campos, digamos, con un campo, lo digo provisoriamente, digamos que también atraviesan momentos, digamos, un similar proceso, que es el campo de estudios de lo que aquí dimos en llamar historia reciente, porque me parece que la historia oral y la historia reciente, como yo he sostenido ya en varias oportunidades, digamos, se coestimularon, se desplegaron en conjunto, ¿no? Cada una con sus especificidades y ninguna puede subsumirse a la otra, pero me parece que ahí hay como un matrimonio muy feliz, con sus desavenencias también, ¿no? Claramente. Pero me parece que às vezes de divórcio também. Sí, claramente. Entonces, se me ocurría pensar algo en relación a la historia oral y digo, bueno, hice un ejercicio de comparación con la historia social, ya que de alguna manera la historia oral es profundamente social, y una historia social a la que se le ha diagnosticado una edad de oro, y una multitud de crisis, algunas crisis muy agónicas y casi finales, ¿no? Y también muchas recuperaciones. Entonces esto, digo, me obligaba a pensar, bueno, ¿en qué punto estamos? Lo primero que me parecía, o lo segundo, tenía que ver con que la historia oral en Argentina constituye o un campo o una forma de hacer historia. Esto es toda una discusión en sí misma, que no es el tema en este momento, pero que me parece que si nos plantamos hoy, exhibe un presente con trayectoria, con significativos aportes, digamos, que ha obligado a reconsiderar
digamos, la forma en que se han abordado y las interpretaciones canónicas sobre todo un conjunto de temas, y ello se puede apreciar, entre muchos otros aspectos, en las innumerables líneas de trabajo que hoy presenta la historia oral. Y que esto puede apreciarse, digo, algo constatable muy rápidamente, es en los distintos programas de las jornadas que organiza la asociación cada 2 años. Cualquier revisión, cualquier balance o diagnóstico de procesos en curso es riesgoso. Es riesgoso porque, por una parte, corre el riesgo de la parcialidad, es decir, de perder de su propio campo de visión líneas o avances, líneas emergentes o avances en curso, ¿no? Y por otra parte, corre el riesgo de quedar rápidamente obsoleto. Esto me parece que... Pero no obstante ello, siempre es importante reflexionar sobre en qué punto estamos. Y sin ninguna intención de exhaustividad, quiero marcar algunas cuestiones que me parecen significativas. Una que quiero señalar tiene que ver con una situación común, que compete a un territorio que transforma nuestras propias prácticas y que es el de las tecnologías que nos llevaron del uso del grabador a la virtualidad y a utilizar distintos dispositivos. Hace 2 años atrás, en la pandemia, sosteníamos que la pandemia no había logrado poner en cuarentena a la historia oral y que muy por el contrario, la historia oral se veía desafiada a explorar nuevos territorios y ensayar prácticas que seguramente sin la pandemia hubiéramos sido mucho más renuentes en aceptarlas o inclusive en estimularlas. El impacto de la pandemia en la investigación con fuentes orales fue enorme. Y eso no acabó con la pandemia, porque continuamos en esa senda que nos provocó, en la que nos metió la pandemia. Trajo consecuencias a corto y a largo plazo. Yo creo que precipitó todo un conjunto de transformaciones, ¿no? Porque nos vimos compelidos a recoger testimonios desde nuestras casas, es decir, que esa actividad de entrevistas, y le pongo el guión en el medio, ese carácter intersubjetivo, el contacto físico, la entrevista cara a cara, cuerpo a cuerpo en un espacio común y en un tiempo compartido con nuestras y nuestros entrevistados, se trastocó profundamente. Es decir, que esa gramática del encuentro social, ese lenguaje de los cuerpos que se manifiesta en las entrevistas, se perdió atrás de una pantalla. Ahí perdimos algo, pero ganamos muchas otras cosas. La entrevista, como la conocíamos en la pandemia, quedó en suspenso. Inauguramos otras formas de contacto virtual signadas porque, y acá esto sí es algo peculiar sobre lo que tenemos que pensar, que tanto entrevistadas como entrevistados, en ese momento, cuando hicimos esas entrevistas, estábamos signados en una experiencia común, en la experiencia de la pandemia. Y eso no es algo que nos ocurre cuando vamos a entrevistar en cualquier otra circunstancia, ¿no? Esto, por supuesto, y como todas las situaciones, trae límites y también posibilidades, ¿no? Creo que también en este punto nos debemos alguna reflexión. En relación a ello, creo que como consecuencia no deliberada ni efecto buscado, también implicó que muchas historiadoras e historiadores se lanzaron a usar entrevistas en sus investigaciones. El cierre de los archivos provocó, digamos, esa intención de intentar llenar ese vacío investigativo y allí el descubrimiento de parte de muchos de las complejidades de su uso. Las complejidades, digo, que en muchos casos denostaban el uso de las entrevistas o de la historia oral, ¿no? Y entonces creo que ahí muchos advirtieron que la construcción testimonial es compleja y también el trabajo crítico interpretativo posterior. Es decir, que las herramientas que proveía la historia oral pasaron a ser un insumo metodológico intermitente o escasamente valorado o escasamente explorado teóricamente a, digamos, hacerse de uso frecuente para muchos investigadores durante la pandemia, ¿no? A ver, eso obviamente obedeció a esa situación que nos envolvió a todos, pero que antes había sido precedida, y esto es muy advertible, sobre todo en el campo de la historia reciente, de una suerte de vuelta, antes de la pandemia se registraba una suerte de vuelta al documento, ¿sí? O de vuelta al archivo convencional, ¿no?
y, digamos, poniendo un poco en cuestión el uso que ya para esta etapa podían proveer, digamos, los testimonios, sobre todo en el tratamiento de algunos temas y problemas, ¿no? Y me parece que ahí la pandemia puso las cosas en otro registro, en otro plano, ¿no? Y también otro aspecto, que esto lo dejo aquí, ¿no? Pero creo que también la pandemia favoreció un uso, un nuevo y más riguroso diálogo entre distintos soportes, entre soportes escritos y soportes testimoniales. Y esto otro, y no como efecto de la pandemia, sino que es algo que ya viene desde antes, pero que me parece que es muy importante subrayar, que esta suerte de imperio, de imperialismo de la imagen en nuestra cultura, ¿no? También hizo que gestáramos un vínculo entre los testimonios visuales y los testimonios orales, y que esto se fue afianzando muy fuertemente en estos últimos años en términos de, digamos, una mayor rigurosidad en el tratamiento teórico y metodológico, y por supuesto ya puede verse una importante producción respecto de estos diálogos que entiendo que es muy valiosa. En este ejercicio que nos propuso Bettina, yo lo que advertí es que los últimos años, ya hace bastante, ¿no? Pero por lo menos 8 o 9, están muy fuertemente poblados por distintos intentos de realizar balances sobre el estado de situación y desarrollo de la historia reciente en Argentina. Hay muchísimos balances sobre el estado de la historia reciente. Sin embargo, bueno, esos balances escritos fundamentalmente por quienes animamos, que también nos inscribimos nuestra producción en ese campo, ¿no? Entonces, en esas múltiples intervenciones, la historia oral está en el corazón de esos desarrollos, pero en la mayoría de los balances cumple una función meramente instrumental la historia oral. En los balances de la historia, lo que estoy diciendo es que en los balances de la historia reciente, la historia oral solo cumple un valor instrumental, ¿no? Esos balances, ninguno omite, por supuesto, la práctica de la historia oral, porque son campos que se intersectan, que se coproblematizan, pero esto me lleva a la otra cuestión, que para quienes hacemos historia oral, creo que nos debemos balances reflexivos sobre los rumbos y los desafíos que enfrentamos, ¿no? Pensaba en ese sentido, en ese libro que nos encontró a varios de nosotros, que digamos uno de los impulsores fue el propio Gerardo, Caminos de Historia y Memoria en América Latina, donde nos invitaba a reflexionar sobre si existía o no una historia oral latinoamericana. Tiene ya 12 años ese libro, es del año 2011, y la verdad es que pasaron muchas cosas en esta última década, ¿no? Y entonces pensaba en algunas tendencias que revisé ese libro, que eran mucho menos visibles hace una década y pico, y que hoy adquirieron muchísima mayor densidad en los desarrollos de la historia oral, por lo menos en Argentina. Yo creo que los desarrollos de la historia oral, pero esto es una hipótesis, no sé, habría que pensarlo un poco más, los desarrollos de la historia oral en Argentina se desarrollan bastante estrechamente en algunos puntos con los lineamientos de una historiografía más en líneas generales, ¿no? Y en esa dirección entonces sí quiero subrayar algo que no era tan visible hace una década y pico, la importancia de la perspectiva de género como transformadora de las bases desde las cuales pensamos y hacemos historia oral. Creo que esto no estaba tan visible, al menos en la historiografía argentina, hace década y media, 2 décadas, ¿no? Me parece que distintos trabajos lo muestran, aunque de manera desigual, porque esto es una batalla en curso, muy claramente. Los estudios sobre militancias, vida cotidiana, la historia del trabajo, la conflictividad social, los vínculos entre el arte y la política, las juventudes, las infancias, los desplazamientos forzados, las luchas medioambientales, entre muchos otros temas. Claro, entiendo que el género no es neurálgico a los desarrollos de la historia oral, como no lo es a la historiografía en líneas más generales. Pero sí me parece que ha conmovido el abordaje de algunas temáticas y ha penetrado de manera desigual en la historia oral, por supuesto contribuyendo a cuestionar las visiones androcéntricas de los relatos que construimos. Asimismo, también creo que la historia oral en Argentina, y hasta acá llego,
ha incorporado claves de análisis que permiten configurar y complejizar los análisis muy en diálogo con otros campos, con otros campos de trabajo. Advierto que en estos diálogos transdisciplinares la historia oral anticipó algunos movimientos que la historiografía argentina luego más en general produjo. Me refiero particularmente a la atención que la historia oral prestó y presta a las emociones, a las sensibilidades, a los afectos y a los sentimientos, junto con las ideas, las creencias y las valoraciones, ¿no? Esta cosa de la subjetividad como premio y premio y maldición, la maldición y el premio de la historia oral, digo, nos colocaron en este tratamiento de la subjetividad casi en una dimensión anticipatoria de lo que hoy está muy en boga, que es el giro afectivo en las ciencias sociales y en la historia también en particular, ¿no? Yo creo que la producción de la historia oral es cada vez más densa a través de ejercicios interpretativos novedosos, complejos, ¿no? Capaces de iluminar sujetos, experiencias, dinámicas, relaciones sociales diversas. Y entonces acá también aparece la historia oral allí en las puertas de los cruces analíticos entre la clase, el género, la generación y la etnicidad, descubriendo, desocultando esas nuevas opresiones que se generan a partir de estos cruces. Y también advierto otro aspecto sumamente interesante, y también siguiendo una tendencia general de la historiografía argentina por lo menos, que esto no lo veía hace 20 años atrás, una atención muy fuerte a las escalas de análisis. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una problematización de las escalas de análisis en los estudios de la historia oral, entendiendo que ninguna escala de análisis es neutral y que acá sí hay una evidente pretensión de trascender, digamos, lo nacional estatal para hundirse en ocasiones desde lo local regional hasta lo transnacional. Y aquí sí me parece que este es un puente tendido, que es un puente que nos ha permitido conectar experiencias en un plano latinoamericano y más allá, pero particularmente, digamos, ha permitido un diálogo. Pienso en las experiencias 68-69, digamos, en el campo de trabajo sobre movimiento estudiantil, sobre jóvenes, digamos, esto ha permitido derribar el marco nacional como, digamos, como escala. Bueno, para cerrar y para no abusar de mi tiempo, creo que frente a yo no soy muy optimista respecto del futuro, al menos no en este momento, pero me parece que frente a los desafíos, no de la historia oral, sino de la general, quiero aclararlo, ¿no? Me parece que frente a los desafíos que nos impone la realidad sistémica, es un momento que requiere de las y los historiadores orales, ¿no? Frente a un escenario que presenta un nuevo agigantamiento de las desigualdades de clase, de las brechas de género, de distintas formas de explotación y opresión, de sobreexplotación de la naturaleza. Bueno, y ahí me parece que está la historia oral en América Latina y en Argentina, con esa sensibilidad extrema que tiene para documentar, para denunciar, para explorar y para explicar esas distintas formas de injusticia social, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que yo quise mostrar en esta cosa muy sintética y tal vez un poco arriesgada y seguramente olvidándome de muchas cosas, es que la historia oral, por suerte, está en movimiento y espero que así permanezca. Muchas gracias. No sé cómo sigo con el uso del tiempo. Bien, Diana. Bien. Robson. Buenas tardes a todos, todas y todes. Pido disculpas por mi portuñol, ¿no? Pero creo que no hay otra cosa a hacer, ¿no? Me voy a leer porque es mejor para la comprensión de todos, ¿sí? Siempre es un placer volver a Argentina, especialmente de manera presencial, en este evento en Mar del Plata, ciudad a la que regreso por segunda vez, en la compañía de amigos queridos. Estoy profundamente agradecido con mis colegas argentinos en el ámbito de la historia oral. He estado asistiendo a eventos aquí desde
mediados de la década de 2000. Bastante tiempo, ¿no? Agradezco ahora a la Facultad de Humanidades de la Universidad de Mar del Plata y en especial la invitación de Bettina. No puedo dejar de recordar y agradecer el vasto aprendizaje y las colaboraciones que he tenido con tantos compañeros argentinos que han contribuido significativamente a mi formación como investigador y practicante de historia oral. Es un gran placer estar aquí para hablar sobre cómo hemos estado practicando la historia oral en Brasil, pelo menos algunas líneas generales, ¿sí? No todo, imposible, ¿no? El panorama contemporáneo de la historia oral en Brasil ha sido un espacio de transformaciones significativas que influyen en la práctica de historia oral como un todo, en todo Brasil, en toda parte. Como me gusta decir, Brasil y el mundo pueden estar atravesando dificultades, pero la historia oral está prosperando. Soy un optimista con historia oral, mucho. La historia oral ha brindado un lugar de gran relevancia para superar dos de nuestras tragedias, estoy hablando de Brasil, de dos tragedias más profundas. La primera, compartida en todo el mundo, es la COVID-19. La segunda, el gobierno fascista de Bolsonaro. Si bien la pandemia ha quedado atrás, mas ha dejado numerosas secuelas. Esto es un dato en Brasil muy importante y creo que acá también, ¿no? El gobierno Bolsonaro también ha concluido, pasó, pero el bolsonarismo no ha pasado, es persistente y difuso. Aunque haya dos grandes dosis de esperanza en Brasil, hay raíces del fascismo. Las raíces del fascismo son sumamente profundas. Y la historia oral nos ha planteado posibilidades de esperanza, ¿sí? Por la parte de las voces, ¿sí? En un mundo fascista. Negacionismo histórico e historiográfico, racismo, feminicídios, machismos, homofobia, crises ambientales sin precedentes, empobrecimiento y grave situación de hambre que afecta millones de brasileños hoy. Una manera efectiva, tal vez, de mapear la producción de historia oral brasileña es resaltar la vitalidad de los eventos nacionales y regionales post-pandemia. El año pasado tuvimos el 16º Encuentro Nacional de Historia Oral, el primero de una manera presencial después de la pandemia, así como los animados eventos regionales que pasan en año 2023, 5 encuentros este año y un año pasado, ¿sí? El encuentro de Río de Janeiro de 2022 en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en colaboración con la Fundación Getúlio Vargas, bajo los auspicios de la Asociación Brasileña de Historia Oral, resultó ser un hito fundamental para reflexionar sobre desafíos y perspectivas de historia oral en una actualidad. El evento de Río de Janeiro del año pasado fue muy importante para nosotros. Fue un encuentro que inmediatamente pós el retorno presencial había un momento de grande entusiasmo. El tema Pandemia y Futuros Posibles de 2022, este encuentro resaltó la relevancia de la historia oral en regreso a la presencialidad en un contexto marcado por amenazas a la democracia muy fuertes y que continúan. El evento planteó cuestionamientos sobre desafíos
que enfrenta el movimiento de historia oral en un entorno distópico, instándonos a repensar nuestras prácticas como investigadores comprometidos con la construcción de nuestro país y, por qué no, de todo el mundo, ¿no? El evento brindó un espacio para fomentar el diálogo entre la academia y la sociedad. Esto fue lo más importante. No solamente historia oral académica, sobre todo la producción de historia oral en espacios también no académicos, ¿no? En este contexto, la historia oral emergió como una herramienta de reflexión capaz de generar nuevos conocimientos y, sobre todo, brindarnos esperanza. A través de las memorias producidas y construidas a través de historia oral, el evento destacó cómo las narrativas pueden impulsionar la reexistencia. Este es un concepto muy importante en Brasil hoy. Reexistencia. Resistencia y reexistencia. La solidariedad, la acción, elementos esenciales para enfrentar nuevos desafíos e inventar nuevas utopías. Uno de los aspectos sobresalientes de este evento de Río fue el encuentro con las personas con un ambiente vibrante y lleno de afecto. Además, se abordaron temas emergentes y se discutió en el foro del colectivo de historia oral que existe desde 2016. O Fórum dos Coletivos de História Oral é uma modalidade de participação que existe no âmbito da Associação Brasileira de História Oral, que reúne vários coletivos em todo o país. Estes momentos são momentos de cambios, de perspectivas muito importantes, não? Este espaço aberto, livre e democrático propiciou intercâmbios entre praticantes e grupos. Algunos de los temas abordados incluíram narrativas docentes, memória artística, cultural e criativa em la história oral, deportes, narrativas orales e memória e lutas sociais e religiosas. Este é um outro problema muito importante em Brasil hoje, as lutas religiosas. Memórias, justiça, disputas de narrativa no presente, história em contexto de Amazônia, estado atual da história oral e papel dos arquivos, etnografias críticas e descolonização de narrativas, história oral em contexto de pandemia. Há em Brasil vários projetos de registro dos efeitos da pandemia em várias instituições em Brasil, não? Cidades, pandemias, migrações e culturas, história oral e o mundo do trabalho, história oral e culturas visuais, história pública e oralidade. A história pública é o eje mais importante da história oral hoje em Brasil. História pública é o eje mais importante. E depois eu vou falar um pouco mais. Envelhecimento, este é um outro tema muito importante e emergente. Envelhecimento, que depois também vou falar um pouco mais. À luz destas considerações, os eventos regionais, porque temos o encontro nacional, ano passado, este ano, 5 encontros em 5 regiões em Brasil, não? Que han tenido um papel significativo e nos dão um painel de los temas mais importantes. Estes eventos regionais han proporcionado uma plataforma vital para discutir desafios e perspectivas da prática da história oral. Cada encontro aborda questões temáticas distintas, iluminando a diversidade, amplitude, nos termos um pouco que te apresentaste, e entusiastas da história oral. O primeiro encontro de Nordeste, que já fora, narrativas de resistência, oralidade e sistemas sensíveis. O evento se centrou em um vetor crucial da história oral, a resistência, por el contexto da crise da democracia, ¿sí? Las narrativas, y golpe de Estado en 8
8 de enero de este año, ¿no? Golpe de Estado. Tuvimos un golpe de Estado, ¿sí? Que se fracasó, mas hubo. Las narrativas orales se presentan como formas de resistencia en contextos de opresión y destaca la importancia de la escucha empática, un termo un poco complejo, a abordar temas sensibles. Encuentro de Sudeste, otra cosa muy importante, memoria, cuerpo y mundo. Cuerpo, un tema muy emergente. La corporeidad tuvo un papel destacado en este encuentro, explorando cómo el cuerpo se convierte en fuente y expresión de memoria. Se examinan narrativas, experiencias corporales en contextos históricos específicos, junto con la representación de cuerpos marginalizados en las historias orales. También se discute la influencia de las artes performáticas y la interpretación de narrativas personales y corporales. O encuentro de Norte, democracias, conflictos y sustentabilidades. Este encuentro abordó un vector de relevancia global, la historia oral y la promoción de la democracia en el abordaje de conflictos. Se explora la relación entre historia oral, preservación ambiental y sustentabilidad, así como el papel de las voces indígenas, una otra problemática importantísima de Brasil hoy, y las comunidades locales, la construcción de la historia, sobre todo de la Amazonia y la región norte y nordeste de Brasil. Centro-Oeste, oralidades, disidentes, narrativas plurales. Este evento destacó las narrativas no hegemónicas en la historia oral, la valorización de las perspectivas no dominantes, la diversidad de puntos de vista en historias de comunidades marginalizadas y el uso de la historia oral de educación básica. Esto es un otro tema muy emergente, la aplicación y utilización de la historia oral en procesos educativos. Es muy fuerte en Brasil hoy por el tema de la democracia. La enseñanza y la historia, educación básica y la enseñanza de la historia demuestran el potencial de la metodología para enriquecer y democratizar el conocimiento. Encuentro del Sur, que va a ser ahora en Porto Alegre, múltiples desafíos de la era digital, el tema que abordaste, ¿no? Este evento ainda a realizarse, destacará un vector esencial en la actualidad, otro tema muy importante en Brasil, la integración de la historia oral en la era digital. Se discuten los desafíos metodológicos al adaptar la historia oral a contextos digitales, así como la preservación y accesibilidad de narrativas digitales. Se aborda la ética, este es un otro problema muy importante a se debater, la privacidad en la recolección y difusión de historias digitales, mientras se explora el papel de las redes sociales en la construcción de las narrativas orales. Por otro lado, no solo los encuentros, los últimos 4 dossiers de historia oral de la Revista Brasileira História Oral, que existe desde 1998, também é um lugar importante para compreender estes cambios, estas novedades, ¿no? Y la trayectoria de la práctica de la historia oral en Brasil. La revista cumple 25 años este año, totalmente digital, y a partir de ahora con periodicidad cuadrimestral, ¿no? Un impulso muy importante. Hay una energía de la asociación muy fuerte en nuestra revista de historia oral, que ha cambiado mucho en los últimos 4 años, ¿sí? La revista de historia oral, a través de sus diversos volúmenes, se ha consolidado como una plataforma de reflexión crítica, interacción multidisciplinaria y transformación de la práctica de la historia oral en la contemporaneidad brasileña. Los temas e enfoques presentes
en las diferentes ediciones nos permite identificar vetores principais que delineam las tendencias, desafíos e inovações no campo da história oral. Vistazo de los últimos 4 volumes mostra tendências. Volume 26 de 2023, História Oral e História Pública, está disponível, muito interessante este dossiê. Este volume observamos vetor crucial que une a história oral com a esfera pública. El dossiê, por conta do tema da democracia em Brasil, da história pública, não? O dossiê central aborda a relação entre história oral pública, destacando narrativas personais, sociais, que podem enriquecer o diálogo público. Esta é uma discussão muito relevante para nós. O volume 25 do ano passado, 22, segundo, História Oral, Desafios Metodológicos, Diálogos Teóricos. E outro problema muito importante é a discussão sobre a construção de nossos processos de produção de narrativas orais. Não tomar as narrativas orais como dados objetivados, mas a construção de los relatos como parte constitutiva de los processos de interpretação da realidade. ¿Sí? O volume 25 de 2022, o primeiro de 2022, História Oral, Gênero e Interseccionalidade. Neste volume, emerge vetor intrincado que interconecta história oral, gênero e interseccionalidade. O dossiê explora a complexidade das identidades com histórias de pessoas transgênero, trajetórias femininas de resistência, reflexões sobre mulheres imigrantes e visões femininas do mundo laboral. O volume 24 de 2021, Deportes e Fontes Orales. Este é outro tema muito importante. Os deportes aparecem como campo muito significativo de desenvolvimento da história oral em Brasil, não? Se destaca a relação entre deportes e fontes orales, a reflexão teórico-metodológica sobre futebol, sobretudo futebol, não? E a presença de imigrantes no deporte e outros processos. E, por último, o volume 24 de 2021, em momento de pandemia ainda, não? A história oral e envelhecimento. Este é outro tema muito candente, muito importante. As discussões sobre etarismo, que são fortes, não? O enfoque de envelhecimento e as memórias das pessoas maiores é o vetor dominante neste volume, não? A exploração da relação entre história oral e envelhecimento ressalta a importância das vozes das gerações maiores na construção da história. Desde minha participação neste campo, apesar de ser ativa e presente na ABHO, e neste momento sou parte do comitê de grupo de trabalho de ética da história oral da Associação Nacional, né, junto com Carla Rodegueiro, com Eudes Fernandes Leite. Certamente ele nos logra abarcar a complexidade desta prática em Brasil. Pero me gostaria de, a despeito de todo que eu falei, gostaria de finalizar este mapa com alguns desafios do presente. Às vezes em italiano aparece aqui. A construção da democracia brasileira, a escuta da história oral tem uma enorme contribuição, sobretudo a albergar as vozes dissonantes. O problema da democracia ha imposto a história oral de uma maneira distinta em Brasil. Isto que gostaria de destacar. Superar os desafios e as exigências dos comitês de ética, que em muitas universidades brasileiras requerem que os projetos de história oral tenham a autorização de comitês do Ministério da Saúde. Este é problema sério em Brasil, não? Que planteo com outros colegas em comitê de ética da associação, não? Superar a violência de racismo, a homofobia, machismo, androexplicações,
los discursos de odio que se han difundido en gran proporción, así como superar a la persecución de cultos religiosos de matriz africana. Este es un otro problema muy relevante, muy importante en Brasil hoy. Desarrollar y ampliar proyectos y acciones no académicas, esto es una cosa muy importante, en la escuela, en el barrio, en el medio rural, en la colaboración con demanda de los grupos sociales que pueden beneficiarse de una escucha compartida, una historia oral con las personas. Esto es una cosa muy importante para que se avanza muchísimo, además de la academia, ¿no? Desde el punto de vista de los temas cada vez más emergentes, el medio ambiente, la crisis climática, las tragedias naturales muy relevantes, muy importantes, muy traumáticas en Brasil hoy, las poblaciones indígenas, los pueblos tradicionales, los conocimientos tradicionales, la cultura afro-brasileña y africana, las mujeres, las personas transexuales, los trabajadores y la pérdida violenta de derechos. Otro problema serísimo en Brasil con los cambios en la ley, ¿no? Y las movilidades. Para terminar, veo también que la historia oral no va a salvar la humanidad. No va. Pero puede ayudarnos a disputar sentidos entre esta realidad tan compleja. Muchas gracias. Chin, y yo que creí que ese problema ya lo teníamos resuelto. Mala parte. Al igual que Cristina, que Robson, agradezco muchísimo a Bettina, a la asociación, la invitación para estar aquí, participar del Congreso y estar en esta mesa. También es un gusto verlos, y no solo cara a cara, sino verles los cuerpos. A muchos de ustedes les he estado viendo las caras, sin doble sentido. Pero con todos ustedes me olvidé que había, ¿no?, algo más que las caras. Entonces es un placer volvernos a encontrar de cuerpo a cuerpo. Bien. Bueno, primero que nada, no represento ni pretendo representar la historia oral mexicana ni nada por el estilo. Mucho de lo que voy a platicar con ustedes tiene que ver con mis impresiones a partir de, por un lado, tener un seminario de historia oral, el Seminario de Historia Oral de la Ciudad de México, que tiene ya muchos años de existir, por donde ha pasado mucha gente, y es una manera de mantener un cierto contacto con qué estamos haciendo los viejos, qué preocupaciones tienen los jóvenes, qué conexión o desconexión hay entre nosotros. Y el otro es el taller de historia oral que se imparte en el Instituto Mora, que organiza Graciela de Garay desde hace más de 30 años. También otro espacio, ahí sí, sobre todo donde llega gente nueva con preocupaciones distintas, ¿no? O gente nueva con viejas preocupaciones, pero nuevas miradas sobre esas preocupaciones. Eso también me permite tener una idea de cómo se está pensando la historia oral, qué se está haciendo. Y finalmente, claro, mi propio trabajo como profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde también los estudiantes que llegan al posgrado, que hacen historia del siglo XX y que cada vez más recurren a la historia oral, ¿no? Entonces, a partir de eso es que tengo algunas apreciaciones sobre cómo está la historia oral en México actualmente. Inicio platicándoles una rapidísima anécdota. Hace ya muchos años, Alicia Olivera, una de las dos, digamos, pioneras de la historia oral en México, y vamos,
trabajábamos juntos en la Dirección de Estudios Históricos, en alguna ocasión íbamos caminando por un pasillo, no recuerdo qué platicábamos, se voltea y me dice, lo que pasa es que tú tienes la formación gringa, por eso no entiendes. Sopas. Yo me quedé así como, ¿y ahora? No contesté nada, entre otras cosas, porque fue la primera vez que me enteré que había una formación gringa y una formación mexicana. Y realmente yo no tenía idea de a qué se refería con eso. Pero claro, me puse a indagar el asunto y resultó bien interesante porque tanto Alicia como Eugenia Meyer hablaban de que, a su vez, ellas, impulsadas por un etnohistoriador llamado Wigberto Jiménez Moreno, fueron a enterarse de cómo se hacía la historia oral en la Universidad de Columbia, en la oficina de historia oral de la biblioteca ahí, y en cierto modo organizaron la historia oral en México a partir de lo que vieron ahí, a partir de ese modelo, de esa idea de que la historia oral moderna está ubicada en la biblioteca, tiene como propósito hacer entrevistas, registrarlas en audio y guardarlas en archivos, ¿no? Lo curioso son los proyectos que ellas armaron. Armaron un proyecto sobre refugiados españoles en México, aquellos que perdieron la guerra civil de los 30, ¿no? Armaron un proyecto sobre el ejército zapatista en la Revolución Mexicana, es decir, aquellos que perdieron en la Revolución Mexicana. Armaron también un proyecto sobre los cristeros, el otro lado, por así decirlo, de la Revolución Mexicana, que también perdieron. Es decir, una serie de proyectos, por un lado, que hablaban de las oposiciones a la historia oficial, pero que también hablaban de aquellos que perdieron y por lo mismo no pudieron insertar su historia en la corriente principal de la historia mexicana. Y por otro lado, con una visión más inclinada no hacia lo popular, hacia el pueblo común, no hacia quienes fueron los dirigentes del ejército zapatista, no hacia los grandes, también lo hicieron, no hacia los grandes intelectuales que se exiliaron o se refugiaron en México después de la Guerra Civil, etc., sino ¿no? el hombre, la mujer común y corriente. Y eso tenía mucho que ver con dónde empieza este proyecto, que es el Instituto de Antropología e Historia. Y entonces tiene este sesgo, este fuerte sesgo de preocupación por la cultura popular. Algunos de ustedes, y en Brasil también me comentaban este asunto. No, yo fui al Museo de Antropología e Historia, es maravilloso esas salas sobre las culturas indígenas, etc. Entonces, esa preocupación que la antropología mexicana ha tenido, no solamente por los pueblos indígenas, sino por la cultura popular, impactó los proyectos de historia oral que se armaron en ese entonces. Estamos hablando de los años 70, 80. Y esa fue una primera generación de historiadores, sobre todo historiadoras orales, que a su vez jalaron a sus estudiantes, primero como mano de obra barata. Ahora les vayan a hacer entrevistas, no tenemos mucha plata, entonces les vamos a pagar algo, si es que, ¿no? O les vamos a dejar hacer sus tesis con ese material. Y después se viene formando una segunda generación de historiadores orales que le empieza a dar un enfoque un tanto distinto a la historia oral, en el sentido de que se empiezan a preocupar por qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos recuperando a través de estas entrevistas, de qué se trata lo que nos platican en las entrevistas, ¿no? Y entonces una reflexión un tanto más metodológica, un tanto más abstracta sobre el carácter mismo de la fuente, sobre
lo que implica hacer las entrevistas, el carácter dialógico de la producción de la fuente, etcétera, etcétera, etcétera. Y también abren una nueva beta, digamos, de trabajo en la historia oral, que fueron los proyectos comunitarios. Ya no meramente hacer entrevistas para guardar fuentes en los archivos, sino hacer entrevistas con gente de la comunidad, invitando a la gente de la comunidad a participar en hacer su propia historia y en hacer un uso inmediato de esa historia oral, ¿no? En ese sentido, entonces, subrayando el uso político de la historia oral, tanto porque las memorias recabadas ayudaban a crear o recrear nexos a partir de elaborar la memoria colectiva, como también una manera en que los investigadores se insertaban en estos procesos políticos que se vivían en esas comunidades, ¿no? Ahora existe una tercera generación. Esa tercera generación, por cierto, es la que, por ejemplo, tiene ya un mucho mayor protagonismo en la Asociación Mexicana de Historia Oral y en muchas otras cosas. Del todo yo no sabría exactamente qué les preocupa, pero sí sé algo que me preocupa a mí, y es que muchos de estos historiadores orales lo que tienen son proyectos de tesis, ya no son proyectos de archivo, ya no son proyectos comunitarios, colectivos, tienen proyectos de tesis. Y ahí hay un problema serio que habríamos que abordar, porque ya no están, primero, no están pensando que van a generar fuentes que se van a guardar en un archivo, están pensando que van a generar fuentes para escribir su tesis, su artículo, y con tantita buena suerte se guardan en el cajón. Muchas veces desaparecen del todo. No tienen en cuenta esa posibilidad de que lo que han generado en las entrevistas se guarde en un archivo. Y muchos de ellos incluso tienen cierta desconfianza frente al asunto de los archivos, ¿no? En segundo lugar, no están reflexionando sobre el carácter de la fuente. Están utilizando, creo que era un poco a lo que se refería Cristina, están utilizando la fuente como cualquier otra fuente. No sé si a eso te referías con el carácter utilitario. Es decir, si fulanito me dijo que fue el 3 de diciembre el día que le pegó al camarada, entonces yo digo, al 3 de diciembre le pegó al camarada y no me detengo a pensar qué es lo que esto significa. Al final de cuentas, la fuente oral está conformada por esto que también señalaba Cristina, la subjetividad, la significación que yo le doy a la experiencia, y no solamente una significación que le di antes, sino la que, y esto es a lo que se refería Robson, la que le estoy dando en el momento que te lo estoy platicando, ¿no? Ahí estoy constituyendo no solamente el recuerdo, sino estoy constituyendo lo que ese recuerdo significa para mí. Y estos jóvenes que están trabajando sobre proyectos de tesis no están reflexionando en este sentido, ¿no? Ese es un reto, por ejemplo, en los talleres, este taller que les digo que se organiza en el Mora, es un reto porque, bueno, yo tengo una tarde para decirles, miren, éntrenle por aquí, éntrenle por acá, problematicen la fuente a partir de sus particularidades, porque no es cualquier crítica de fuente, sino que esa fuente tiene ciertas particularidades, ¿no? Tampoco están problematizando el asunto del diálogo mediante el cual se va creando la fuente, y muchas veces caen en esta noción de que, bueno, es mi informante, ¿no? Y punto, y se acabó. Entonces, ese es un problema. No sé qué tanto es un problema en otros lugares. Intuyo un poco que en muchos otros lugares, a partir de lo que estoy escuchando acá en algunas de las mesas, y me parece que sería un debate interesante.
En ese sentido, mi optimismo respecto de la historia oral está calificado. Digo, bueno, quién sabe. Ahora, por otro lado, la historia oral en México, por así decirlo, está bien, está saludable. Tenemos una asociación formada en el 95, si no mal recuerdo, medio adormecida últimamente, claro, en parte la pandemia, pero en parte también este cambio generacional, ¿no? Entonces, estos jóvenes están empezando, por así decirlo, a pensar qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer. Entonces, no hay ese gran impacto cuando ya estás haciendo las cosas. Pero las quieren hacer, que es lo importante. Simultáneamente hay varios núcleos de trabajo de historia oral. A diferencia, por ejemplo, de la Asociación Brasilera, que tienen sus encuentros regionales que son el doble del tamaño del encuentro nacional que nosotros tenemos en México, acá la Asociación Nacional no ha podido crear esos núcleos regionales que inicialmente era uno de los propósitos, pero algunos de nosotros sí hemos ido creando núcleos de trabajo en distintos lugares. Les comentaba yo el Seminario de Historia Oral de la Ciudad de México. Una de las cosas que nos gusta hacer es producir libros pensando a partir de ciertas preguntas cómo releemos las fuentes que producimos para otras investigaciones, ¿no? Entonces, de repente se nos ocurrió, a ver, vamos a buscar qué hay de solidaridad en las entrevistas que tenemos. Entonces, cada quien agarró, ¿no?, entrevistas hechas para muy distintos propósitos y las empezó a trabajar desde el punto de vista de solidaridad. Y producimos un libro que es bien interesante, que se llama Recorridos Solidarios, de las distintas maneras en que personas en muy variados escenarios urbanos y rurales manifiestan, construyen, utilizan la solidaridad, los lazos solidarios. Bueno, ese es el tipo de trabajo que hace el seminario en la Ciudad de México. Hay un seminario similar en el norte de México, coordinado por Hilda Hernández, que es de la Universidad de Coahuila, y que sigue mucho también este modelo de ir planteando preguntas y recurriendo a viejas investigaciones para tener nuevas lecturas. Hay un núcleo que yo no lo conozco muy bien, pero hay un núcleo bien interesante en el sur de México, en Chiapas, rescatando cuestiones de tradición oral, de leyendas, lo que muchas veces se llama folclore, ¿no? Que por cierto es una de las cosas que distinguen la historia oral latinoamericana de la historia oral gringa, europea, ¿no? Que consideran que, bueno, eso es folclore y eso no nos toca, ¿no? En fin, hay alrededor de 7 grupos, uno de ellos andaba por aquí, las colegas que presentaron el trabajo sobre el 68 en México. Una de ellas, a su vez, está trabajando haciendo un archivo de lo que los estudiantes del Politécnico Nacional vivieron, y que en cierto modo es una memoria contrahegemónica. Y este es uno de los trabajos interesantes que se está haciendo en México. Se han creado una serie de memorias dominantes sobre lo que fueron los movimientos de los 60s y los 70s, ¿no? Y entonces tú vas y le preguntas siempre a la misma persona, ay, cuéntame de qué pasó en el movimiento del 68. Ah, pues mira, te cuento. Fue así, así, así y así, ¿no? Y luego llega alguien más y lo mismo. Se empezaron a hacer entrevistas con personas que participaron en los movimientos armados. Al principio eran muy frescas, por así decirlo, y luego otra vez, ¿no? Esta es la historia de cómo fue nuestro movimiento armado. Entonces, ha habido un interesante movimiento
de la gente nueva que está llegando a la historia oral, de decir, bueno, ya no nos interesa reentrevistar a estos, queremos entrevistar a otros, y entonces de buscar a todos aquellos que, una de dos, o no quisieron en tiempo pasado dar un testimonio, por razones muchas veces de no sentirse seguro, ¿no? En el 2001 hay una cierta apertura curiosamente, con la entrada de un gobierno de derecha, pero que era el primer gobierno alternativo frente al PRI, pero que nadie sabía exactamente qué iba a pasar. Entonces, algunas gentes se animaron a dar testimonios o a escribir y publicar autobiografías, pero mucha otra gente dijo, no, espérame, vamos a ver qué pasa. Y tenían razón. Pero que ahora sí empiezan a animarse, un nuevo gobierno progresista, etcétera, etcétera, o personas que de plano nadie las buscó. Nadie les pidió una entrevista, y que cuando uno llega y le dice, oye, te quiero... Sí, claro, por supuesto, tengo mucho que contar, ¿no? Y es distinto a lo que ya te contaron. Entonces, esa parte de ir constituyendo los testimonios individuales a la contra de esas memorias colectivas oficiales o hegemónicas que se han ido formando es un trabajo interesante que se está haciendo. Hay una cierta fragmentación, por un lado generacional, ¿no? Esto que les digo, estamos los viejos, están los jóvenes, y los viejos actuamos muchas veces como maestros pero después no tenemos mayor contacto con lo que se está haciendo, o mayor influencia en lo que se está haciendo. Y también una desconexión entre estos distintos grupos de trabajo. Eso puede ser bueno, puede ser malo, o puede no importar. Es malo cuando, por ejemplo, uno no sabe cuántos archivos de historia oral existen en México, dónde están, qué tienen. Es bueno cuando los jóvenes dicen, bueno, lo que hiciste, lo hiciste, y a mí ya no me molestes, yo quiero hacer otras cosas, ¿no? Y empezar a abrir camino. Pero sí sería bueno que la asociación, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Historia Oral, emprendiera, que siempre lo ha querido, lo ha intentado, no siempre se ha caminado mucho, hacer este registro de los archivos, etc. Pero más importante, creo yo, una de las tareas principales que tenemos es ver qué tanto el trabajo que llevamos haciendo en 30 años o más de historia oral ha impactado la corriente principal de historia en México. Los historiadores orales, al principio muy a la defensiva, después ya no tanto, porque efectivamente la historia oral ya sentó reales, tanto en la sociedad como en la academia. Pero hemos como desarrollado una cierta mentalidad de secta, ¿no? De yo acá, tú allá, tú no haces lo que yo hago, etcétera, etcétera. Y no nos hemos preocupado por impactar esa corriente principal de historia. Es decir, ¿qué tanto la historia que, por ejemplo, los chicos reciben en la educación básica, media, está ya influenciada por lo que hemos ido sacando en historia oral, por ejemplo, los sentimientos, la subjetividad, la experiencia común y corriente de la gente. Hace un tiempo hice un trabajo con varios colegas latinoamericanos sobre la politización, enfatizando esto de que no nada más era una cuestión de ideología, también tenían que ver, ¿no? los afectos en la infancia, tenía que ver los amigos, el grupo de amigos que uno tenía en ciertos momentos, etcétera, que había muchas otras cosas que impactaban la politización. Y después, otra vez, regresando sobre entrevistas que tenía,
empecé a buscar cómo estos que me están hablando 30, 40 años después de los sucesos reflejan los sentimientos que tenían entonces. Y este sentimiento de vivir en una sociedad sumamente conservadora, sumamente opresiva. Y es algo que aparece en muchas de estas entrevistas, es algo que muchos jóvenes sentían, y lo interesante es qué hacen con eso, ¿no? Unos se meten, sí, a la política radical, otros se van a la contracultura, en fin. ¿Qué tanto de eso hemos logrado meter en lo que es la descripción de la historia mexicana de la segunda mitad del siglo XX, que nos habla, por un lado, del auge y deterioro de la política del PRI y de los principios de un movimiento democrático que vienen gestándose, digamos, desde los años 60 y finalmente tiene un primer fruto ahí en el año 2000 cuando gana la derecha y se sale el PRI, ¿no? Bueno, independientemente de esa parte, ¿qué tanto hemos logrado introducir en esa historia los sentimientos, la experiencia, la subjetividad de los sujetos que conformaron esa historia? Creo que es una cuestión a debate. Yo no estoy seguro de que hemos logrado mucho, pero tampoco diría que no hemos logrado nada. Pero sería un debate interesante y sería un punto interesante también de comparación entre los distintos países latinoamericanos. Algo que, por ejemplo, la Red Latinoamericana de Historia Oral podría retomar como uno de los ejes de discusión en sus encuentros, que son cada 2 años, fueron principalmente en países centroamericanos, en esta idea de buscar un camino medio entre sur y norte, pero la idea es empezarlos a mover. Ahora que en Argentina digan, sí, lo vamos a hacer acá. Ahora que no podemos ir a ningún lado. Exacto, ahora que no pueden ir a ningún lado, es un buen momento para decir, pues, ¿por qué no vienen para acá? Los invitamos al encuentro latinoamericano. Qué barato todo. Claro, sí. ¿No? Bien, bueno, termino con una última noticia que probablemente ya conocen, pero por si no la conocen. Estuvimos en la reunión de la Asociación Internacional en Río de Janeiro, donde el colega Rubén Kotler quedó electo como representante por Sudamérica junto con una colega brasilera. Entonces seguimos manteniendo una voz, ¿no?, en esa asociación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que hemos escuchado tres conferencias que de alguna forma tienen algunas cosas en común, ¿no? Como ustedes iban diciendo. Y creo que uno de lo venimos hablando también nosotros esta cuestión de empezar a reflexionar sobre lo que tiene que ver con lo metodológico, ¿no? Y lo teórico-metodológico de la historia oral en la actualidad. Pero bueno, damos pase a preguntas que creo que alguna debe haber. A ver, no quiero que sean tímidos y tímidas, o no sé si entre ustedes se quieren hacer alguna pregunta o comentario. No, como quieran. ¿No? ¿Abrimos? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Ahí va, mirá. Hola, buenas noches. Mi pregunta más que todo va enfocada como en los 3 temas, porque creo que ya en el tema de la historia oral hemos estado hablando sobre el tema de la sensibilidad, sobre tratar temas delicados, sobre tratar el tema de el interactuar con las personas y todo, pero pues tengo un caso específico donde estoy trabajando con un objeto inmaterial que siento que le debo respeto, porque yo lo llamo que está en peligro de extinción. Es un evento que yo siento que está desapareciendo. Y
yo tengo como la obligación como historiador de pues registrarlo y de dar esa voz completamente al evento, pero no sé cuál debe ser realmente. Y la pregunta iría en ese sentido: ¿cuál creen que sería la postura o cuál debería ser nuestra postura total ante este tipo de lugares, de cómo respetarlos, cómo mostrarlos al exterior para rescatar o para dar a conocer este tipo de eventos culturales, lugares que están como amenazados por políticas, por las tecnologías que se pueden ir perdiendo y que merecen un espacio o que merecen la oportunidad de ser mostradas a las personas que no lo han conocido? ¿Cuáles consideran que sería como el papel de la historia oral en ese punto? Si existe alguna forma de respetarlo, si existe alguna manera de tratarlo y de cómo tenemos que darlo, si tenemos que darlo de una forma más romántica, una forma más crítica, una forma más científica, porque sí siento que merece la pregunta, porque siento que merece una sensibilidad, pese a que no son personas, es un espacio cultural que siento que es específicamente un lugar que merece como respeto. No sé si me hago entender. Más o menos. Más o menos. ¿Primero preguntas? ¿Por qué no? Sí, hacemos ronda. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Gerardo, hablaste de en la segunda generación, digamos, de la segunda corriente que vos describiste, de un uso de hacer historia oral con sectores populares diversos, y dijiste hacer un uso inmediato. ¿Qué es este uso inmediato? Para esos sectores, ¿cuál es el lugar nuestro, digamos? Historiadores ahí. Eso. Para Gerardo también, y siguiendo la línea de Miguel, no sé si entendí bien, vos hablaste de 3 generaciones, la de Meyer, la tuya y la de los recién llegados, los jóvenes. Y yo me quedé con una sensación, no sé, ni siquiera es una percepción, una sensación de, en las primeras 2 generaciones, un uso de la fuente con un cierto objetivo o direccionamiento hacia lo social y lo político. Y digo sensación porque no es más que eso, una nueva generación que está solo pensando en su tesis, una cosa individualista. No sé, quisiera que me corrigieras o me dijeras algo al respecto. Hola, para Roxy, si pudieras ampliar esta categoría que dijiste como eje muy importante en la historiografía oral en Brasil sobre historia pública, que era lo que estabas, a qué se refería. Sí. ¿Alguien más? Por ahora no. Yo también, historia pública. Que lo charlemos. No sé quién arranca a responder. Yo no. Hay No, una eso pregunta. no. hay una pre- Preguntaron a mí, no A voy a ustedes decir dos. nada. Gerardo es el Bueno, ¿Eh? uso inmediato, ¿a qué me refiero? No, yo no. 2 distintos tipos de cosas. Uno es, por ejemplo, proyectos que se hacen en una comunidad que tienen un propósito claro. El proyecto de museos comunitarios que recurría a la historia oral y la finalidad era la creación de un museo por parte de la comunidad misma. Entonces, la historia oral servía para proponer las exposiciones del museo en base a los intereses de esa comunidad. Ese era el uso inmediato. El otro tipo de uso inmediato a lo que me refiero es lo que la comunidad
recibe en el sentido de autocrear, no sé si autocrear, en el sentido de crear una propia visión de sí mismos que puede estar, que puede entonces insertarse en la historia mexicana. Por ejemplo, comunidades que, sobre todo comunidades indígenas, que sienten que han sido marginadas, bueno, no solo sienten, fueron marginadas, han sido marginadas, siguen marginadas, y de repente este tipo de proyecto les sirve para incrustar su historia en la historia mexicana, independientemente de si esas fuentes se guardan o no se guardan. Acá el propósito no es tanto la creación de fuentes para archivo, y ese es uno de los problemas en estos proyectos, sino el uso político que le puedes dar a el trabajo que se hace con memoria, ¿no? Con la historia oral. Entonces no hay un propósito tan inmediato y concreto, pero hay este uso que la comunidad hace en este sentido. En la zona de Oaxaca esto era muy claro en el trabajo de los, por ejemplo, los profesores bilingües en zonas donde los abuelos, por ejemplo, los abuelos hablaban zapoteco, los padres pierden el zapoteco porque viene todo el avance de la educación pública nacional para crear al mexicano, y entonces eso de hablar zapoteco no sirve, tienes que hablar español. Y una tercera generación que empieza a recuperar el zapoteco, para quienes estos proyectos de historia oral son bien importantes porque escuchan hablar a sus abuelos. No necesariamente sus abuelos consanguíneos, sino los pocos viejos que siguen viviendo en las comunidades que hablan el zapoteco, ¿no? Ese tipo de cosas, es a lo que me refiero con los usos inmediatos. Y donde hay una intención muy política de parte de los investigadores. Insisto, mucho más preocupados por esta inserción política que por la creación de fuentes y archivos. Y sí, justo, ¿no? Esas primeras dos generaciones, a ver, una vez, Alicia Olivera también en una plática, me dice, no, mira, nosotras teníamos una gran urgencia. La gente que había participado en la revolución se estaban muriendo, se nos están muriendo los viejitos, vámonos a entrevistarlos, ya luego nos preocupamos de qué hay, ¿no? Esa segunda generación, digo, se preocupa más ya por la fuente. Pero en ambos casos hay una preocupación política en el sentido de visibilizar y de hacer público y de dejar un registro de lo hecho. Y no en esta tercera generación, y no porque no les interese. A ver, muchos de ellos están trabajando bajo una presión tremenda porque tienen una beca, y si no terminan su proyecto a tiempo, entonces tienen que pagar la beca, o tienen que labrarse una carrera rápidamente porque los sueldos de entrada en el mercado de trabajo son bajísimos y solamente suben si tú vas añadiendo lo que nosotros llamamos los bonos tortilleros, es decir, ¿no? Estos premios a la producción, este pago a destajo al que estamos sometidos. Entonces, sí, no tienen tiempo para hacer ese trabajo. No es que sean ellos individualistas, ¿no? Sino que no, la vida no les da chance. El chance que tuvimos nosotros sí podíamos tener ese chance de que tenemos una plaza fija, ¿no? A mí ya no me va a correr ni Dios, entonces me puedo tardar 3 años en hacer una investigación que ahora a la nueva generación se tarda más de 3 meses y le dicen, a ver, mijito, creo que tu plaza está en, bueno, no tu plaza, porque se ya creo que tu contrato está en peligro, ¿no? Entonces, esas nuevas condiciones de trabajo son brutales para esta nueva generación, y junto con eso la reducción de presupuestos para grandes proyectos. Entonces, eso es lo que ha creado. Ahora, es bien interesante lo otro
ya sobre esto no me metí porque algo salió en... Los nuevos proyectos tienen mucho que ver con movimientos sociales. Y estos jóvenes están metidos en esos movimientos sociales. Lo que pasa es que no están pensando en la permanencia. Entonces, están pensando, ok, yo acá en el movimiento hago unas entrevistas, hago mi artículo, hago mi tesis y punto y se acabó. Y sigo en el movimiento. Entonces, ese vínculo también, academia, movimientos, academia, comunidad, se está perdiendo. Por ahí lo que platicaba hoy Enrique en una mesa en la que estábamos sobre cómo la UNAM respalda cierto tipo de proyectos es bien importante, pero no está sucediendo en muchos lados. Ese tipo de vinculación entre los espacios académicos y los espacios de protesta, de movilización social. Y un poco por ahí va también lo de memoria pública. ¿Cómo llevar a la visibilización todo esto? Sí. Hay ahorita en México, con el nuevo gobierno progresista y toda esa vaina, una gran preocupación por la memoria, ¿no? Pues, ¿por qué hay que hablar de memoria? Pues, todo el mundo está hablando de memoria. Bueno, pero está bien, porque eso nos permite entonces colocar en el espacio público, la historia pública, una serie de temas y una serie de trabajos. Por ejemplo, visibilizar la discriminación, el racismo en México hacia las comunidades indígenas y también hacia las comunidades afromexicanas, que de repente por ahí descubrieron, en México también hay descendientes africanos, mira, qué barbaridad, no sabíamos, pero ahora sí sabemos. Y entonces este tipo de trabajo es importante y es en ese sentido que la memoria pública, como en el caso de Brasil, se ha convertido en una beta, en un espacio de trabajo importante para los historiadores orales, ¿no? Y que los jóvenes están empezando a explotar, a trabajarlo mucho, ¿no? A expandirlo. No sé exactamente qué podrías hacer respecto de este evento que está en peligro de extinción, ¿no? Es decir, la historia oral no va a evitar que se extinga, pero este trabajo de memoria pública sí puede ayudar no solamente a crear un registro de lo que fue o de lo que está extinguiéndose, sino quizás una conciencia de la importancia que tiene y poder revitalizarlo. Más allá de eso no se me ocurriría qué decirte sobre el asunto que planteas. Bueno, creo que eso. Eu vou falar em português porque eu só consigo pensar em português. São várias possibilidades aqui para pensar a história pública e, evidentemente, vou começar pela segunda pergunta, porque, evidentemente, que nós não podemos pensar a história pública como uma especialidade da história, como uma especialidade... Não está funcionando? Alô? Alô? Vou retomar então. Vou tentar falar mais devagar, mais despacito. A discussão hoje sobre história pública não é uma maneira particular de escrever história, não é um campo específico de se fazer história, não é isso que se coloca. Mas é uma chamada de atenção, é um foco, é um olhar, é uma perspectiva política sobre a realidade que leva em consideração, sobretudo,
a partir da experiência brasileira, acho que ele está desligando sozinho. Sim. A partir da experiência brasileira, na última década, digamos assim, que tem ido pela direção da história pública como um enunciado, né, como uma maneira de ver, como um campo que está intrinsecamente ligado aos problemas relativos à democracia, às vozes, à marginalização das vozes e à ausência dessas vozes no espaço público, né? Ele está Sí, se quedó sin- Quizás ya no tiene. La tecnología conspira. Sigue, sí, ya está. ¿Ya está? Bom, então vamos tentar. Vamos a buscar otra. E nessa perspectiva, né, quando a gente fala de história pública, nós estamos falando exatamente de uma preocupação que se evidenciou muito na universidade brasileira, e não só na universidade pública brasileira. No, sigue. Vou falar assim, Habla fuerte. Sí, ahí es. Mejor. na universidade pública brasileira, né, de que há uma distância colossal entre a produção do conhecimento histórico, historiográfico, e a utilização, ou os efeitos, ou a praxis desse conhecimento na dinâmica da sociedade. Então, quando a gente fala de história pública, a gente se reporta a esse movimento que não é novo, né, da história pública como um lugar, mas ele não é uma maneira particular de fazer história, mas é uma chamada de atenção. Sobretudo porque isso também não é uma unanimidade, porque há muito contestação à história pública como esse lugar, né, porque ainda se defende muito a história acadêmica, formal, e eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra, né? Elas se constituem e elas devem conversar, devem dialogar. Mas quando nós falamos de história pública, nós estamos falando de criar maneiras, atenção, e inscrever as vozes, como disse o Gerardo, no espaço público. Criar projetos, situações que possam permitir que as vozes se inscrevam na realidade. Por quê? Porque há um silenciamento absurdo em relação a vários temas, tá? E em relação a esse silenciamento, a história pública pode ser e tem sido colocado como um espaço muito importante para um compartilhamento de autoridade na produção do conhecimento. Aqui usando um conceito do Michael Frisch, né, do compartilhamento de autoridade, ou seja, quando nós temos um distanciamento tão profundo entre o conhecimento produzido na universidade com a prática cotidiana no bairro, no movimento social, na lida cotidiana, quando se fala a partir da academia, quem está na sociedade não consegue se ver nessa narrativa, não se percebe nessa narrativa, e isso causa um vazio, e a torre de marfim da universidade tem ficado cada vez maior. E esse é um processo que tem a ver, evidentemente, com a maneira como a produção do conhecimento se especializou, se multiplicou, se amplificou academicamente. Isso é muito importante, não há problema nisso, mas essa produção não está comunicada, ela não está compartilhada, ela não está socioconstitutivamente se realizando na transformação da vida social. Se a gente for analisar a produção historiográfica brasileira nos últimos 30 anos, apenas por um olhar, digamos assim, mais geral e superficial, nós temos mais de 60 programas de pós-graduação no Brasil. Nós temos projetos de história no Brasil de norte a sul, de leste a oeste, e nós vivemos um processo dificílimo. Ahora sí. Vivemos no Brasil um processo dificílimo
Nós tivemos um governo absolutamente fascista. Isso colocou para nós uma pergunta. O que essa produção historiográfica está fazendo? E em que termos essa produção historiográfica está gerando modificações na sociedade? Porque dessa Torre de Marfim, nós vamos continuar nos reencontrando nos eventos, vai ser muito bom, nós vamos comer um pescado, vamos tomar um vinho, vai ficar tudo ótimo. Mas, a partir da experiência brasileira, a riqueza dos processos de investigação histórico-historiográficos é tamanho, mas não provocou à altura um processo de conscientização e de transformação de pontos de vista. Então, assim, parte-se um pouco desse ponto de vista. Quando a gente fala de história pública em termos mais imediatos, mais de uma praxis, digamos assim, nós estamos falando exatamente daqueles projetos voltados a mediar essa comunicação com a sociedade, seja através de podcasts, redes sociais também, de uma maneira, evidentemente, a partir das categorizações do próprio fazer histórico-historiográfico, ocupar os espaços da comunicação histórico-historiográfica. Sem esse processo de comunicação, que deve ser mais amplo do que a comunicação com os movimentos sociais que nós participamos. Eles têm que ser um convite a um debate mais profundo. Então, há um abismo entre a produção historiográfica. Essa é uma leitura minha, não é nenhuma leitura da associação, né? É uma leitura minha como historiador. Há um abismo entre a produção historiográfica e a vida social, né? Então, quando a gente está falando de história pública, a gente não quer fazer um jeito próprio de fazer história, não é uma maneira particular de fazer história, mas é convocar e mediar espaços de compartilhamento e coprodução com a sociedade. Eu vou dar um exemplo, né? Na investigação coletiva que nós fazemos com os produtores de erva mate do sul do Paraná e norte de Santa Catarina, nós temos nos reunido com os agricultores em círculos de memória, debaixo das árvores de araucária e erva mate, para escutar, registrar e mediar uma comunicação entre nós, historiadores, e os agrônomos, os técnicos agrícolas, no sentido de que os próprios agrônomos e técnicos agrícolas precisam também aprender a escutar. Então, veja, eu estou falando aqui de uma história aplicada. Eu não estou falando de uma história acadêmica, eu estou falando de uma história aplicada. Desse projeto de história pública, que envolve história oral, história pública e história ambiental, que é um outro tema que depois eu quero até conversar com a provocação do Gerardo, esses três eixos, eles são hoje decisivos para nós em termos de sociedade. A questão ambiental, a questão climática é um dos temas mais candentes, interseccionados com a questão de gênero, a questão do racismo, a questão do etarismo, são os temas mais importantes que nós temos hoje. Então, desse projeto de história pública, de mediação de saberes, de diálogo de saberes, de uma comunidade de prática, nós geramos um dossiê de quase 100 páginas, produzido em consonância entre historiadores, antropólogos, agrônomos, biólogos, técnicos agrícolas, e encaminhamos à FAO em Roma, para reivindicar um selo para os sistemas tradicionais de erva mate, baseados na cultura dessa população que mantém a floresta em pé. Então, isso é fazer história pública, né? Não é um jeito de escrever história, mas é desdobramento de outras faces do nosso fazer historiográfico, né? Então,
A história pública é criar essa mediação, é construir pontes de significação e tentar diminuir a distância que existe entre o saber acadêmico e a vida social. E em relação à pergunta do jovem lá, sobre... Eu também não saberia muito opinar, mas me ocorreu aqui uma preocupação em relação aos temas sensíveis. A gente atribuiu um nome tão bonito para essa coisa, né? Temas sensíveis. Na verdade, para grandes tragédias, né? Quando a gente fala de temas sensíveis, dá a impressão que isso é um campo de facilitação, mas tema sensível, na verdade, é um tema para os traumas, para a violência e outras coisas. Como ele tocou no assunto das sensibilidades, né? Esse é um tema muito bonito, e evidentemente é que nesses grupos que estão em ameaça, sejam da sua cultura material, sejam dos seus valores em relação às minorias, o que eu poderia acrescentar a esse debate é a importância de uma reflexão permanente, dialogada com a comunidade, para perceber em que termos esse resgate, entre aspas, deve ser feito, pode ser feito e relacionado com a dinâmica local. Por quê? Porque sem esse corpo ético, a própria prática da defesa dessa valorização daquilo que se perde pela incapacidade de inscrever as vozes daquelas pessoas que estão ali ligadas, né? Eu não sei se respondo uma provocação do Gerardo agora ou já passo para frente. Esse tema que Gerardo coloca, ele é muito relevante. Em que termos a história oral se inscreve na produção histórica, historiográfica? Esse é um tema muito importante. Porque hoje nós não precisamos nos defender mais em relação à história oral. Lembram quando a gente ia fazer uma dissertação ou tese, que a gente passava 20 páginas? Porque a história oral é importante, porque a história oral é importante, porque a história oral... Você lia 30 páginas de justificação, né? Nós superamos isso, acho. E quando chega uma tese e uma dissertação com essa justificativa, eu fico muito apavorado. Porque, de fato, né? Mas isso não resolve a questão, né? Eu acho que a pergunta do Gerardo é mais profunda. Ao avaliar, e essa avaliação ela é muito pessoal, Gerardo, em alguns campos da produção, a gente percebe a inscrição da história oral muito maior. Como, por exemplo, em relação aos estudos de gênero, por exemplo, a inscrição da oralidade já é uma matriz do pensamento historiográfico. Em relação à história do trabalho, passa a mesma coisa. Quer dizer assim, os aportes da história oral já estão inscritos no olhar da produção da história do trabalho, ainda que não trabalhando com fontes orais, a história oral ilumina novas perguntas para esse processo. O mesmo não ocorre em outros campos, como, por exemplo, a história ambiental. Na história ambiental, há um predomínio ainda das explicações biológicas, técnicas, né? E aí a história oral ainda, quando eu vou apresentar nos congressos de história ambiental, por conta dos temas da agricultura familiar, por conta dos temas ligados aí à agricultura, à agroecologia e os temas desse porte, a história oral ainda é muito marginal, né? Então, eu acho que existem âmbitos em que essa inscrição já se mostrou mais atuante, mas ela não é de todo compliciada por todos os historiadores. Bueno, muchas gracias. Creo que están todos contestados y contestadas. Nada, agradecerles a todos y a todas haber estado acompañándonos estos 3 días. La verdad que estamos todos contentos y contentas de cómo salió. Pusimos mucha garra y el equipo
quiero agradecer, algunos han Una quedado, pausita. ya se fueron, pero bueno, el equipo acá local que estuvimos trabajando estos 3 días. Cerrar este panel, nada, invitándolos e invitándolas a que en 2 años nos vemos en Catamarca. Ahí está Walter, nuestro anfitrión. Así que nada, un aplauso. Vou devolver sua